Hola a todos mis viajeros, espero que se encuentren bien, descansen y disfruten de esta historia. Esto es creado tanto el fanfic como la edición por mí, y es necesario aclarar que la historia principal es de Sir One Piece, sus personajes y cualquier otra parte no hecha por mí, con sus derechos a sus respectivos y maravillosos autores. Ahora empieza el capitán. El juego de posiciones ha terminado. Las fases de infiltración, demolición y logística han convergido en este único punto del espacio y el tiempo. Frente a los asesinos más letales del gobierno mundial y desafiando el mito de la inexpugnabilidad de Enies Lobby, la tripulación de los sombrero de paja está lista para declarar la guerra abierta al mundo entero con tal de recuperar a su Nakama. El abismo de la cascada que ruge entre el tejado del tribunal y la torre de la justicia se transforma en una caja de resonancia perfecta. El viento del Aqua Laguna arrastra el olor a pólvora y ozono de las plazas bajas, pero en las alturas del edificio central, la atmósfera se congela. Las dos fuerzas que han movido los hilos tácticos de Enies Lobby están, por fin, cara a cara en la misma línea de visión. A un lado, 7 piratas y un ejército de carpinteros que han reescrito el manual de demolición militar. Al otro, la encarnación de la violencia de Estado. 1. El escaneo de los objetivos. La lectura del CP-9 detrás de la barandilla de piedra de la torre, los agentes del CP-9 no muestran la menor perturbación por la caída de sus 3 perímetros defensivos. Para ellos, los miles de soldados de la marina y la infantería de élite eran solo variables de desgaste en una ecuación matemática. Robluxy permanece en el centro del bloque, con su abrigo negro impecable y el palomo Atori posado en su hombro. Sus ojos, fijos en Luffy, evalúan la masa muscular del capitán de goma, detectando el calor molecular residual que emana de su piel tras el asalto. Kaku y Hyabura mantienen posturas relajadas pero síncronas. Kaku analiza la estructura del tejado del tribunal, calculando los vectores de salto, mientras Hyabura sonríe mostrando los dientes, ansioso por medir la resistencia de los monstruos de la vanguardia. Nico Robin. En medio del bloque de asesinos, sus muñecas siguen aprisionadas por el Kairoseki, prisma de Greeny. Al ver las siluetas de sus nakamas recortadas contra el cielo perpetuo, cubiertas de polvo y sangre de la batalla, sus ojos se llenan de un terror profundo. No es miedo por su vida. Es el pánico de saber que el mundo entero se destruirá para salvarla. 2. La confrontación de ideologías. Spandam, colocándose al frente de sus agentes, se apoya en la barandilla con una sonrisa nerviosa pero arrogante. Levanta el Denden Musi dorado para asegurarse de que su voz resuene en los altavoces de toda la estructura. Miren a esta escoria. Grita Spandam, apuntando con su dedo tembloroso a la tripulación. Han destruido la entrada, se han aliado con los gigantes del Baf y han incendiado mis plazas. ¿Y para qué? ¿Para salvar a un demonio que el mundo entero quiere ver muerto? No tienen idea del poder que están desafiando. Detrás de esta torre se alza la justicia de los 17 reinos. Luffy no responde al discurso del director. Da un paso hacia el borde mismo del tejado, dejando que sus botas rocen el vacío del abismo. Su mirada esquiva a Luxy, esquiva a Spandam y se clava directamente en la arqueóloga, Robin. Brama Luffy, y su voz corta el rugido de las cascadas como un trueno de presión cinética. Vinimos por ti. Solo dinos que quieres vivir. 3. El umbral de la guerra total. El CP-9 principal comienza a tensar sus músculos, activando las microfrecuencias del Kami y el Tekai de manera interna para regular su flujo sanguíneo. Saben que la fase de contención a distancia ha terminado. El asalto final exige el despliegue del Rokuseki al 100% de su capacidad destructiva. Zoro apoya la mano en la empuñadura del Wado Ichimonji, Sanji ajusta la posición de su pierna de apoyo, y Franky recarga a las últimas reservas de cola de sus antebrazos. Los asesinos están en la línea de visión, el puente levadizo sigue arriba, pero el espacio métrico que los separa ya no importa. La tripulación ha tomado la posición más alta del tribunal, y la declaración de guerra formal contra la justicia absoluta está a un solo grito de distancia. El rugido de la cascada que cae hacia el vacío sin fondo de Enies Lobby parece desvanecerse ante el grito de Luffy. En el borde del balcón de la Torre de la Justicia, Nico Robin tiembla. Sus manos, frías y pesadas por las esposas de Kairoseki, se aferran a la piedra caliza. Durante toda su vida, desde la destrucción de Ohara, Robin ha corrido bajo una única ley física. Quien se acerca a ella termina siendo devorado por la oscuridad del gobierno mundial. Pero al mirar al frente, la realidad geométrica del tejado del tribunal desafía todo lo que ella creía saber sobre el instinto de supervivencia humano. 1.
El desglose de la línea de frente detrás de las lentes de su máscara, Sogeking mantiene el kabuto apuntado al cielo, listo para calcular la parábola de un tiro imposible. A su lado, Nami limpia el sudor de su frente con el Climatact, Chopper jadea en su forma pesada pero con los ojos inyectados en determinación, y Franky muestra sus puños de hierro, orgulloso de haber arrastrado los planos del arma ancestral hasta el mismísimo borde del abismo. Zoro y Sanji flanquean a su capitán como dos torres de asalto silenciosas. No hay dudas en sus posturas. No hay cálculos de costo-beneficio. La lectura de la arqueóloga. Robin no ve a 7 piratas buscando un tesoro. Ve un sacrificio colectivo organizado. Ve las quemaduras en la ropa de Chopper por defender a los gigantes, el rastro de sangre que las bestias de la colina dejaron en las plazas bajas para abrir las compuertas, y la fatiga estructural en los carpinteros de Galleila que custodian la retaguardia del edificio. Han desafiado la logística de la base militar más segura del planeta solo para pararse frente a ella. 2. El peso del pasado frente al presente. Spandan suelta una carcajada, tirando bruscamente del cabello de Robin para obligarla a mirar la bandera del gobierno mundial que ondea en lo alto de la torre principal. Míralos, pedazo de monstruo. Brama el director del CP9. Esos idiotas van a morir por ti. Nadie en este mar puede protegerte del odio del mundo entero. Tu mera existencia es un pecado. Las lágrimas, gruesas y contenidas por el peso de 20 años de huida, rompen finalmente la compostura de Robin. El recuerdo de los gigantes del Baz, las palabras de Jaguar de Saúl sobre el mar y la promesa de que algún día encontrarían a camas que la protegerían colisionan en su mente con la imagen de Luffy plantado en el borde del tejado. 3. La ruptura del silencio de Ohara. Robin toma aire, llenando sus pulmones con el viento frío del Aqua Laguna, y proyecta su voz a través del abismo, rompiendo por completo la sumisión que los agentes del CP9 daban por sentada. Pensé que no tenía derecho a hacerlo. Grita Robin, con la voz rota pero con una fuerza que hace eco en las paredes de la torre. Pensé que mi existencia estaba prohibida. Pero si se me permite, si realmente se me permite. Quiero vivir. Llévenme con ustedes al mar. El grito de la arqueóloga impacta en la línea de los sombreros de paja como una inyección de energía cinética pura. Luffy, cuya cabeza seguía agachada bajo el ala de su sombrero, esboza una sonrisa salvaje y estira sus brazos hacia atrás, acumulando la tensión elástica de su cuerpo. La mirada del sacrificio se ha transformado en la certeza de la victoria. Robin ha elegido la vida, y ahora, el gobierno mundial va a descubrir el verdadero precio de intentar apagar la luz de Ohara. La declaración de Robin reverbera sobre el abismo, pero Spandam, lejos de amedrentarse, responde con una mueca de absoluto desprecio. Para el director del CP9, las palabras de la arqueóloga y la determinación de los piratas no son más que el pataleo inútil de insectos atrapados en la maquinaria del poder global. Aferrando su Denden Mushi de oro como si fuera un cetro, Spandan da un paso hacia la barandilla, inflando el pecho con la soberbia de quien se sabe respaldado por la fuerza más grande del planeta 1. El símbolo de la autoridad absoluta. Con un gesto teatral, Spandan señala la inmensa bandera que corona la Torre de la Justicia. Una cruz azul que une 4 círculos, el emblema del gobierno mundial. Miren esa bandera, estúpidos piratas de pacotilla. Brama Spandam, su voz amplificada por los altavoces de la isla. Ese símbolo representa la unión de más de 170 naciones en los 4 mares y la Grand Line. Es la escala del orden mundial. ¿Creen que su pequeño y patético concepto de la amistad puede competir contra la voluntad unificada de todo el planeta? Los agentes del CP9 permanecen inmóviles a su espalda. Robluxy ni siquiera parpadea. Para ellos, el discurso de Spandam es burocracia, pero la realidad matemática que describe es indiscutible. El poder del gobierno no radica en sus hombres, sino en su escala global. 2. La logística del terror legal. Spandam saca de su bolsillo el dispositivo que condensa el terror absoluto del mar. El Denden Mushi dorado, el interruptor de la Booster Call. Análisis de presión geopolítica. Spandam no amenaza con fuerza militar convencional. Su arrogancia se basa en el derecho legal de la erradicación total. Una sola pulsación de ese botón activa un protocolo logístico que moviliza 10 navíos de guerra de primer nivel y 5 vicealmirantes de la Marina en un vector de destrucción masiva. Es la misma fuerza que borró a Ohara del mapa geométrico y la que mantiene el equilibrio de poder en el Nuevo Mundo. Si doy un solo paso en falso, si pulso este botón, toda esta isla y cualquiera que esté en ella será reducido a cenizas flotantes en el océano, dice Spandam, con los ojos desorbitados por una mezcla de miedo y excitación. Ese es el peso del orden mundial.
Desafiar este tribunal es desafiar la estructura que evita que el mar se hunda en el caos. Ustedes no son nada. 3. La respuesta silenciosa del tejado en el tejado del tribunal, el discurso de Spandam es recibido con una calma gélida. Los sombreros de paja no se mueven un milímetro. La Frankie Family y los carpinteros de Galleila aprietan los mangos de sus armas, pero sus ojos permanecen fijos en Luffy. La arrogancia del director del CP9 ha puesto las cartas sobre la mesa. No se trata solo de rescatar a una Nakama. Se trata de una colisión frontal contra el diseño mismo del mundo. Luffy levanta ligeramente la cabeza, dejando que sus ojos se claven en el emblema de la cruz y los 4 círculos. El tiempo de la retórica ha terminado, y el rey de los tiradores ya tiene el kabuto alineado con la brisa del abismo. La arrogancia de Spandam flota en el aire, sostenida por el peso invisible de 170 naciones y la amenaza latente de la Booster Call. Sin embargo, para el capitán de los sombrero de paja, la escala geopolítica del gobierno mundial se reduce a un concepto sumamente simple. El enemigo que hace llorar a su Nakama. Luffy no flaquea, no calcula las consecuencias y no muestra el más mínimo respeto por el orden establecido. Da un paso corto hacia el borde del tejado del tribunal, manteniendo sus manos metidas en los bolsillos. 1. La orden de ejecución ideológica sin girar la cabeza, con la mirada clavada fijamente en el rostro pálido de Spandam, Luffy abre la boca y dicta la sentencia que cambiará el curso de la historia para siempre. Sogeking. Detrás de él, el tirador enmascarado da un paso al frente de inmediato, haciendo que su capa roja ondee con la brisa del abismo. No hay vacilación en su postura. Sus dedos ya están posicionados en las bandas elásticas de su gran tirachinas. Dime, Luffy, responde la voz firme del rey de los tiradores. Derriba esa bandera. La orden cae sobre el tejado con el peso de un yunque de hierro. Al escucharla, Spandam abre los ojos de par en par, mientras que los rostros de Luxie, Kaku y los demás agentes del CP9 pierden instantáneamente su expresión de aburrimiento. Incluso para los asesinos del gobierno, la implicación de esa frase supera cualquier acto de piratería convencional. 2. La balística del desafío mundial. Kabuto en acción. Sogeking no hace preguntas. Con una fluidez milimétrica que desafía los fuertes vientos cruzados del Aqua Laguna, abre las patas de su kabuto de compresión. El proyectil carga una Fire Bird Star, estrella del pájaro de fuego, en la badana de cuero. El vector de disparo tensa los resortes de Wapol Metal al máximo, calculando la resistencia del aire y la caída parabólica a través de los más de 150 metros que separan ambos edificios. La física del impacto. Al soltar la banda, la energía potencial acumulada se libera instantáneamente. El proyectil no viaja como una simple bala de cañón. A mitad de camino sobre el abismo de la cascada, la química de la pólvora se activa, transformando la esfera en un fénix de fuego ardiente de 3 metros de envergadura que devora el oxígeno a su paso. El pájaro de fuego impacta de lleno en el centro de la cruz azul del emblema mundial. El tejido reforzado de la bandera se enciende en una fracción de segundo, y el fuego a más de 800 grados consume los hilos dorados del gobierno, reduciendo el símbolo del orden global a cenizas negras que el viento arrastra hacia el vacío sin fondo. 3. La declaración de guerra abierta. Mientras los restos humeantes del mástil caen sobre el balcón de la Torre de la Justicia, Spandam cae de espaldas, con el rostro completamente desencajado y la saliva saltando de su boca por el pánico absoluto. Están locos. ¿Tienen idea de lo que han hecho?, grita el director, señalando el mástil desnudo. Le han declarado la guerra al gobierno mundial. No hay lugar en todo el planeta donde puedan esconderse de nuestra justicia. Luffy se acomoda el sombrero de paja sobre la cabeza, revelando unos ojos inyectados en una determinación salvaje que hiela la sangre de los soldados de la retaguardia. Eso es lo que quería. Brama Luffy, su voz resonando con una presión sónica que acalla el Rob Luxie, Neko Neko no Mi. Modelo leopardo. Su estatura se duplica, sus hombros se ensanchan con músculos estriados hiperdensos y sus dedos se arman con garras de queratina capaces de perforar el acero balístico. La forma híbrida, forma humano leopardo, optimiza la elasticidad de sus piernas, multiplicando la potencia de salida de su Soru. Kaku, Ushi Ushi no Mi. Modelo jirafa. Aunque la transformación inicial genera una silueta geométricamente extraña y masiva, Kaku la integra perfectamente con su estilo de esgrima. Su cuello y extremidades se extienden, transformando su cuerpo en un sistema de palancas cinéticas de largo alcance ideal para el combate tridimensional en la rampa 2. La física del combate Zoan.
Multiplicación del impacto. Las SOAN carnívoras y herbívoras de gran tamaño aportan un incremento masivo en la resistencia estática, $TK y en la fuerza de penetración. Al adoptar estas formas, el CP-9 reconfigura la línea de defensa en la cima de la rampa del puente. Dinámica de presión cinética. Al utilizar el Rankiaku, patada tormenta, en forma SOAN, la longitud de las extremidades de Kaku aumenta el radio de giro, $R, lo que se traduce en una velocidad tangencial significativamente mayor en la punta de sus pezuñas. Las ráfagas de aire cortante que proyecta ya no son líneas delgadas. Son ondas de choque de compresión atmosférica capaces de partir el puente de acero en dos si la tripulación intenta subir en masa 3. La muralla salvaje en la cima. Luxi se coloca en el centro geométrico del acceso a la Torre de la Justicia. Su cola se balancea con un ritmo pesado y sus ojos felinos se fijan en Luffy, quien ya se lanza con los brazos extendidos hacia la rampa inclinada. El palomo Atori vuela hacia las molduras superiores del edificio. El instinto animal ha tomado el control. Las SOAN no solo nos dan la fuerza de las bestias, dice la voz profunda y distorsionada de Luxi, cuyos colmillos gotean una saliva densa por la presión sanguínea. Nos dan sus instintos asesinos afinados por el entrenamiento del gobierno mundial. Si ponen un solo pie en esta rampa, los destrozaremos antes de que toquen el suelo de la torre. La resistencia salvaje del CP-9 se ha reconfigurado. La elegancia de los trajes negros ha dado paso a las garras, los pelajes moteados y la musculatura prehistórica. La rampa hacia la Torre de la Justicia ya no es solo un obstáculo geométrico. Es las fauces de un depredador esperando el impacto de los sombrero de paja. El estruendo del puente levadizo congelado a 45 grados y la imponente transformación SOAN de Luxi y Kaku marcan el final de la batalla en campo abierto. Sin embargo, Rob Luxi y los agentes principales del CP-9 no son guerreros que busquen la gloria en una melee desorganizada. Son asesinos corporativos con un frío sentido de la eficiencia. Conscientes de que la fuerza unificada de los sombrero de paja, la Frankie Family y los gigantes posee un poder de demolición masivo si se concentra en un solo punto, Luxi da una orden de dispersión inmediata. El CP-9 se repliega hacia el laberinto interior de la Torre de la Justicia, forzando la compartimentación de los duelos. 1. La estrategia del laberinto. Dividir para vencer. La Torre de la Justicia no es solo un cuartel. Es una fortaleza diseñada arquitectónicamente con un sistema de esclusas, pasillos asimétricos y habitaciones blindadas independientes. Al retirarse hacia el interior, el CP-9 anula la ventaja numérica del ejército aliado. El cebo de las llaves. Para obligar a la tripulación a dispersarse, cada agente del CP-9 se lleva consigo una llave numerada de las esposas de Kairosek y de Nico Robin. Solo una de ellas es la correcta. Vectores de dispersión. Los asesinos se desplazan a velocidades Oru por los pozos de ventilación y las escaleras de servicio, encerrándose en distintas salas de la torre, la cocina, el jardín subterráneo, las salas de audiencias y las terrazas de almacenamiento. 2. La física del aislamiento acústico y estructural. Al cerrarse las pesadas puertas de piedra caliza y guapolmetal de cada habitación, la Torre de la Justicia fragmenta la batalla en ecuaciones de combate singular, $1 vs $1. Absorción de energía. Los muros internos de la torre están reforzados con cámaras de aire que absorben las ondas sónicas y los impactos cinéticos. Esto significa que el impacto de un Rankiaku de Kaku en la torre este no desestabilizará el suelo de Nami en la torre oeste, impidiendo que los sombrero de paja se asistan mutuamente con ataques de área. Cada rincón se convierte en un ecosistema de peligro único. Zoro se ve arrastrado hacia la torre de control, donde la jirafa híbrida de Kaku redefine las leyes de la esgrima con su cuello articulado. Sanji cae en el comedor principal, rastreando el aroma a pólvora y los engaños de Hyabura. Nami y Chopper deben infiltrarse en las áreas administrativas y los laboratorios inferiores, esquivando las trampas de espionaje de Khalifa y Fukurou 3. El objetivo del capitán. Mientras el CP-9 fragmenta el frente, Rob Luxi se retira por el pasillo subterráneo secreto que conduce directamente a la Puerta de la Justicia, arrastrando a Spandan y a una exhausta Nico Robin. Luxi sabe que el único que tiene la velocidad y el instinto para seguir su rastro lineal es Luffy. Vengan a buscar sus llaves, piratas, susurra la voz felina de Luxi antes de que las sombras del vestíbulo lo devoren. Cada habitación de esta torre será su tumba o su prisión. La fase de la carga unificada ha terminado. La guerra de Enies Lobby entra en su etapa más técnica, letal y psicológica.
Los sombrero de paja se adentran en las entrañas del edificio, cruzando el umbral de las habitaciones donde el Rokusiki y las habilidades individuales dictarán el destino de Ohara y del mundo entero. La fragmentación de los duelos dentro de la Torre de la Justicia ha dejado la periferia del edificio en un silencio tenso. Sin embargo, en el espacio tridimensional exterior que conecta el tejado del tribunal con la rampa del puente, la amenaza no ha desaparecido. Blueno, operando bajo las órdenes directas de Luxi para asegurar que la retaguardia aliada no interfiera en los combates internos, decide ejecutar su última gran maniobra de contención logística. Utilizando la naturaleza asincrónica de su Doa no Mi, el agente del CP9 se despliega en los puntos de anclaje de las cuerdas de Paulie para cortar los lazos que sostienen la rampa de 45 grados. 1. La infiltración en la dimensión de bolsillo. Blueno no necesita correr por la rampa expuesta. Desde el interior de su dimensión de aire, Airspace, se desplaza de forma invisible para los ojos de la Frankie Family y los carpinteros de Galleira. Para él, el mundo real es una pared translúcida donde puede observar los vectores de tensión de los cables sin ser detectado. El objetivo táctico. Las vitas de amarre y las estacas de acero que Paulie y los gigantes clavaron en el granito. Si Blueno logra decolar las bases de sujeción abriendo puertas en la superficie del suelo, la física de la gravedad hará que la rampa de 200 toneladas caiga de golpe hacia el abismo, aislando a Luffy y a los suyos dentro de la torre sin una ruta de escape o extracción. 2. La paradoja de la fricción. Puertas en el eje de tensión. Blueno asoma sus manos desde el vacío dimensional justo al lado del perno principal que sostiene el cable de Oimo. Con un movimiento seco de sus muñecas, activa su habilidad. Door Body, cuerpo puerta, aplicado al entorno. Cancelación de resistencia mecánica. Al transformar el granito sólido alrededor de las estacas en una puerta giratoria atmosférica, el suelo pierde instantáneamente su coeficiente de fricción y su resistencia estructural. La estaca de acero ya no tiene piedra donde apoyarse. Se encuentra flotando en un espacio geométrico maleable. Una de las 4 cuerdas principales se suelta con un chasquido sónico que resuena como un latigazo de artillería. La rampa del puente levadizo cruje violentamente, inclinándose 2 grados hacia el abismo y haciendo que los carpinteros de la retaguardia pierdan el equilibrio. ¡Maldición!, grita Paulie, sintiendo la pérdida síncrona de tensión en sus manos. Es el hombre de las sombras otra vez. Está atacando los puntos de pivote desde el aire. 3. La emboscada de la retaguardia unificada. Blueno intenta abrir una segunda puerta de aire para neutralizar el anclaje de Cassie, pero esta vez, el factor sorpresa se ha diluido. El rey de los tiradores, Sogeking, aún posicionado en las alturas, detecta la sutil distorsión óptica que produce el Erdor en la periferia de la rampa. Calculando la refracción de la luz sobre el aire caliente, Sogeking tensa el kabuto y dispara una ráfaga triple. Estrella de humo más estrella de pólvora de destello. El impacto de las esferas de magnesio y fósforo justo en el umbral de la puerta de Blueno genera una sobrecarga alumínica y de partículas dentro de la dimensión de bolsillo del agente. Aunque el Tekai lo protege del daño cinético, el humo denso satura su zona de visión dimensional, obligándolo a cerrar la compuerta y abortar el sabotaje del segundo cable. El intento de sabotaje final de Blueno ha dejado el puente en un equilibrio precario, sostenido ahora por solo 3 líneas de alta tensión. La periferia es una zona de guerra invisible donde la geometría dimensional del CP9 choca constantemente contra la balística refleja de la retaguardia. El puente resiste, pero el tiempo corre y las estructuras de Enies Lobby operan al límite de su fatiga material. El intento de Blueno por desestabilizar la rampa del puente entra en una fase de caos crítico. La física de su Doa no Mi, que depende de un anclaje dimensional exacto sobre la geometría del espacio real, comienza a fallar debido a una variable climática masiva que los asesinos del gobierno mundial no integraron en sus ecuaciones de contención. El impacto periférico del Aqua Laguna. La megatormenta que azota las costas de Bater 7 ya está empujando sus primeros frentes de alta presión hacia el abismo de Enies Lobby, alterando los vectores de densidad atmosférica y la salinidad del aire. 1. La paradoja hidrodinámica de la dimensión de bolsillo. Para que Blueno pueda manifestar una Erdor, puerta de aire, la presión barométrica y las partículas suspendidas en su dimensión de bolsillo deben sincronizarse con el entorno material. Sin embargo, el viento del Aqua Laguna arrastra una neblina densa cargada de iones salinos y agua destilada a alta presión que satura el abismo del tribunal. Falta de cohesión espacial. Al abrir el umbral en la periferia de los cables, el aire hipersalino entra en contacto con la dimensión de la Doa.
La densidad del vapor de agua actúa como una barrera de refracción molecular, distorsionando el punto de salida de la puerta. El error métrico. En lugar de aparecer exactamente junto a la vita de amarre de Cassie para anular su fricción, la puerta de Blueno se materializa con un desplazamiento de coordenadas de 3 metros de error, abriéndose en el vacío absoluto sobre la cascada. 2. El colapso de la estabilidad del agente al dar un paso al frente para ejecutar su corte de tensión, Blueno no pisa el granito sólido del tribunal, sino el aire saturado del abismo. Su cuerpo, pesado por la activación instintiva de su TKI, experimenta una caída libre instantánea de varios metros antes de que su cerebro logre procesar el desfase métrico, efecto de la interferencia atmosférica. El agua salada actúa como un conductor y un disruptor de la energía de las frutas del diablo. Aunque no es una inmersión total en el mar, la densidad molecular del agua laguna en el aire genera una microfricción estática que ralentiza las conexiones neurológicas de Blueno, aumentando el tiempo de recarga necesario para abrir una nueva puerta de escape 3. La ventana de oportunidad para la retaguardia Paulie, al notar que la distorsión del aire ya no se manifiesta sobre los pernos de acero, sino que oscila de forma errática sobre el vacío, comprende el fallo táctico del enemigo. El clima de Batter 7 está de nuestro lado. Grita el capataz de Galleila, tensando las 3 cuerdas restantes. La densidad del viento está saboteando sus trucos espaciales. Sambai, refuercen los amarres ahora que la piedra está seca. Aprovechando el error de coordenadas que mantiene a Blueno desorientado y recalculando sus vectores dentro del humo y la tormenta, los demoledores de la Frankie Family sueldan placas de refuerzo adicionales sobre las estacas de granito. El puente levadizo, aunque inclinado, recupera su rigidez estructural. El sabotaje dimensional ha sido neutralizado por la pura fuerza de la naturaleza de la Grand Line, dejando el camino a la Torre de la Justicia abierto de forma definitiva para el asalto interior de los sombreros de paja. La distorsión métrica causada por el Aqua Laguna y la sobrecarga alumínica del Kabuto desalinean por completo el mapa dimensional de la Doa Doa Nomi. Al intentar abrir una puerta de emergencia para escapar de su caída libre sobre el abismo, Blueno activa su habilidad a ciegas, buscando una coordenada sólida en la periferia de Enies Lobby. El resultado es un error de posicionamiento de escala mayor. El umbral de aire se materializa a varios kilómetros de la Torre de la Justicia, abriéndose directamente sobre la madera noble de una cubierta militar en movimiento. 1. El desfase geométrico. Un invitado inesperado Blueno cruza el umbral rodando, con el TKI desactivado y la ropa empapada por el vapor salino de la tormenta. Al ponerse de pie e intentar reconfigurar su postura de combate, el agente del CP-9 se congela. El entorno no es la caliza gris de la isla judicial, sino la inmensa y pulida cubierta principal de un buque de guerra de la Marina que navega a toda marcha rompiendo las olas de la Grand Line. El aire en el vestíbulo está cargado de ozono, polvo de caliza y una tensión precombate que hace vibrar las paredes del cuartel general del CP-9. El cruce de la rampa inclinada ha terminado. Ahora, la tripulación se enfrenta a la verdadera trampa arquitectónica diseñada por el gobierno mundial. 1. La logística de la dispersión inmediata. Al poner un pie en el gran vestíbulo circular, los sombreros de paja se encuentran con un diseño asimétrico. Una serie de pasillos radiales, ascensores hidráulicos y escaleras de caracol que ascienden y descienden hacia las entrañas de la torre. No hay un camino único. El CP-9 ha diseñado este espacio para forzar la fragmentación celular de cualquier fuerza invasora. La ecuación del tiempo. Luffy no se detiene a analizar la arquitectura. Su instinto alfa le dicta que Rob Luxy se aleja en línea recta hacia la puerta de la justicia con Robin. Activando un Zoro empírico, Luffy se lanza por el pozo central de la torre, siguiendo el rastro sónico de los pasos de Spandam. El reparto de los objetivos. El resto de la tripulación comprende la estrategia sin necesidad de hablar. Con 5 llaves numeradas en juego para las esposas de Kairoseki, tras la pérdida de la llave de Blueno en el mar, cada Nakama debe cazar a un ejecutor del CP-9 en su propio terreno. 2. El desglose de los vectores de asalto. La tripulación se divide de manera síncrona, cruzando los umbrales de las habitaciones blindadas donde la física del entorno ha sido modificada por los propios agentes para optimizar su Rokusiki. Nakama destino táctico agente del CP-9 factor de riesgo ambiental Roronoa Soro torre de controles Tekaku altura masiva, vigas expuestas, cortes de aire de largo alcance, $Rankiaku $.
Sanji comedor y cocina real Hyabura espacio cerrado, superficies resbaladizas, técnicas de engaño Soan. Nami salón de audiencias principal Califa alfombras densas, trampas de espionaje y manipulación de jabón. Chopper barras o hacking laboratorios e infraestructura baja Fukurou barra Kumador y maquinaria pesada, tuberías de vapor de alta presión, pasillos sin salida 3. El umbral del combate singular. Las pesadas compuertas de piedra caliza modificada se cierran tras los pasos de cada miembro de la tripulación, activando los sistemas de aislamiento acústico de la torre. El rugido de la cascada exterior desaparece, reemplazado por el eco de las espadas desenvainadas, el encendido de los cigarrillos y el crujir de los puños de los sombrero de paja. La tripulación se ha dividido, pero su voluntad permanece conectada de forma absoluta. Cada habitación de la Torre de la Justicia es ahora una arena independiente donde las técnicas prohibidas del gobierno mundial van a colisionar contra el límite de la evolución táctica de los piratas. El asalto final ha comenzado, y no habrá tregua hasta que la última compuerta sea demolida. El sonido sordo de las compuertas blindadas al cerrarse sella el destino de la vanguardia. El vestíbulo principal se desvanece y la Torre de la Justicia se transforma en lo que realmente es. Un laberinto de contención y desgaste. Con la certeza de que la llave de Blueno yace en el fondo del mar, las matemáticas del rescate son brutales. No hay margen para el error. Cada sombrero de paja debe cazar y derrotar a su respectivo verdugo del CP9 para arrebatarle la llave numerada que cuelga de sus cuellos. La caza ha comenzado. 1. La geometría asimétrica del laberinto. Los pasillos de la torre no siguen una lógica residencial. Están diseñados con ángulos de tiro militar y desniveles ópticos para desorientar al invasor. La tripulación avanza separándose por vectores de presión. Zoro y Kaku, la torre de control. Subiendo por las escaleras de caracol del ala este, Zoro avanza cortando las ráfagas de viento que entran por las aspilleras. En lo alto, el olor a madera vieja y el crujido del cuello de la jirafa híbrida marcan el inicio de un duelo de esgrima de alta velocidad. Sanji y Hyabura, el comedor de élite. El cocinero se desplaza por las zonas de servicio. El olor a carne asada y el eco de las mentiras de Hyabura guían sus pasos hacia una sala con suelos de parqué encerado, un terreno resbaladizo ideal para el estilo de pelea basado en el Tekai Kenpo. Nami y Califa, los despachos ejecutivos. Nami se interna en la zona administrativa, un laberinto de archivadores de acero y alfombras persas donde Califa espera con su taza de té y la sutil letalidad de su Awa Awanomi, fruta burbuja. 2. La ecuación probabilística de las llaves. Cada agente del CP9 posee una pieza de metal numerada que abre uno de los candados de las esposas de Nico Robin. La estructura del juego táctico impuesto por el gobierno mundial obliga a una resolución absoluta de los combates. $$ disponibles igual 2, 3, 4, 5 correcta igual X disponibles $. El factor de desgaste. Al no saber cuál es la llave real, la tripulación no puede permitirse una victoria parcial o una retirada táctica. Si un solo Nakama falla en su habitación, la probabilidad de salvar a Robin cae drásticamente. El aislamiento acústico de los muros de caliza impide saber si el compañero de la habitación contigua está ganando o desangrándose. 3. El rastro de la presa principal. Mientras sus Nakamas se internan en los nodos del laberinto, Luffy ignora las habitaciones secundarias. Su cuerpo, saturado de adrenalina, sigue el único vector que importa. El pasillo descendente que huele a la humedad de la puerta de la justicia. Al fondo del corredor, los pasos pesados de Rob Lucci resuenan con una cadencia perfecta. El laberinto ha comenzado a devorar los recursos de ambos bandos, y las paredes de la torre comienzan a agrietarse bajo la presión de los primeros intercambios de golpes. La casa de las llaves está en marcha, y la única salida es la victoria total. Mientras los combates individuales comienzan a encender las habitaciones blindadas de la Torre de la Justicia, en los niveles más elevados y restringidos de la estructura, la atmósfera es de una quietud gélida. En el observatorio de la aguja este, ocultos tras las celosías de la arquitectura gubernamental, 2 observadores de alto rango del CP0, Zipper Pola y Gisero, la inteligencia suprema directamente subordinada a los nobles mundiales, monitorizan el desarrollo táctico del asalto a Enies Lobby. Para estos burócratas enmascarados, la insurgencia de los sombrero de paja y la incompetencia de Spandan son variables predecibles. Sin embargo, el análisis de sus pantallas de telegrafía de largo alcance y los reportes de los Denden Musi de reconocimiento periférico acaban de arrojar una anomalía matemática inaceptable. 1. El análisis del perímetro. La presencia del héroe. Las sombras de la torre alta no miran hacia el laberinto interno.
Sus vectores de observación están fijos en los límites del mar abierto, justo donde el frente del Aqua Laguna empieza a colisionar con las flotas de contención. La lectura de energía. Los instrumentos ópticos de la aguja detectaron el chispazo de estática azulada y la onda de choque sónica que se produjo a kilómetros de la isla minutos atrás. No fue el impacto de un rayo, sino la disipación residual de una masa crítica de Busosokuaki. El reporte táctico. El agente de la máscara de porcelana desliza un telegrama cifrado sobre la mesa de granito. Las coordenadas del origen de la fluctuación coinciden exactamente con la posición del buque insignia del vicealmirante Monkey de Garp. La anomalía geopolítica. El CP-0 opera bajo el entendimiento de que la Marina debe actuar como el brazo ejecutor de la Booster Call una vez activada por Spandam. Pero la posición no autorizada de Garp en el tablero periférico, sumada a la repentina desaparición del pulso vital de Blueno tras interceptar ese cuadrante, introduce un factor de interferencia interna. Garp no está siguiendo el protocolo de la jerarquía. Está patrullando bajo su propia lógica de contención. 2. La ecuación del silencio en el sector alto. Los agentes del CP-0 evalúan la situación con la frialdad de quien calcula el desgaste de una pieza de ajedrez. Saben que la tripulación de los sombrero de paja está fragmentada en las habitaciones inferiores, persiguiendo las llaves de Kairoseki, lo que facilita el trabajo de eliminación del CP-9. Pero la anomalía de Garp en la periferia cambia el balance del escenario de escape. El héroe de la Marina se ha colocado en la retaguardia del objetivo, dice la voz distorsionada por la máscara del agente principal. Su presencia anula la predictibilidad de la línea de extracción de la arqueóloga. Spandam cree que controla el flujo de este día con su botón dorado, pero está parado entre el fuego de los piratas y la voluntad del linaje de los D. 3. La decisión de las máscaras. El CP-0 decide no reportar la anomalía a los canales de comunicación ordinarios de Enies Lobby. Dejar que Spandam se entere del posicionamiento de Garp solo añadiría histeria a un diseño de defensa que ya sufre por la pérdida de Blueno. Además, las reglas no escritas del gobierno mundial dictan que interferir directamente con los movimientos de una leyenda de la Marina como Garp puede provocar una ruptura interna en la estructura de mando antes de que los navíos de la Booster Call toquen el puerto. Las sombras de la torre alta se repliegan en la oscuridad de la aguja, dejando que los hilos del destino sigan enredándose en los pisos inferiores. El laberinto de las habitaciones blindadas sigue su curso, pero los observadores de los dragones celestiales ya han registrado que, sin importar quién gane los duelos internos, el tablero exterior está vigilado por un puño que no conoce la sumisión burocrática. La quietud gélida de la aguja se rompe con una precisión matemática. Los dos agentes del CP-0 deciden que el monitoreo pasivo ya no es suficiente. La anomalía periférica de Garp y el ritmo de demolición de los sombrero de paja exigen una verificación de campo. Sin utilizar ascensores ni los pasillos del laberinto convencional, las dos siluetas de blanco inmaculado dan un paso al frente, cruzando el umbral de la ventana rota de la torre alta para descender directamente hacia los niveles de combate. 1. La balística del descenso inverso. El movimiento de las máscaras blancas desafía la gravedad mediante el dominio absoluto del GEPO, paseo lunar. A diferencia del salto rítmico de los agentes del CP-9, el CP-0 ejecuta la técnica con una frecuencia de impacto tan alta que el sonido de las detonaciones de aire se vuelve casi inaudible, transformándose en un zumbido sónico continuo. El vector de caída controlada. Los agentes descienden en una línea diagonal perfecta a través del ojo central de la Torre de la Justicia. Sus capas blancas flotan estáticas debido a la velocidad terminal regulada, emulando la caída de dos espectros sobre el laberinto. Infiltración vertical extrema. Al bajar por el pozo de ventilación y los patios internos, sus ojos fijos detrás de las ranuras de porcelana escanean los niveles de presión de cada habitación blindada. Registran el choque de las espadas de Zoro, las vibraciones térmicas de Sanji y la estática del clima de Nami 2. La interferencia silenciosa en el nivel medio. Los agentes del CP-0 se materializan en una de las cornisas internas que conectan el ala de los laboratorios inferiores con los despachos ejecutivos. Su aterrizaje es tan perfecto que ni una sola partícula de polvo de caliza se eleva del suelo. Su mera presencia en el plano físico altera el flujo del aire dentro del nodo central de la torre. Aunque no intervienen directamente en los duelos para no generar una ruptura en el protocolo de la Booster Call, su posicionamiento actúa como una red de contención secundaria. Si el CP-9 falla y los sombrero de paja logran recolectar las 5 llaves, estas dos sombras del gobierno mundial representan el muro final antes de la puerta de la justicia. 3.
La mirada del dios celestial sobre el caos con los brazos cruzados y las máscaras blancas reflejando las chispas y el humo que escapan de las rendijas de las compuertas blindadas, los enviados de los nobles mundiales observan el tablero. Para ellos, el sacrificio colectivo de la tripulación y los rugidos salvajes de las formas Zoan Deluxe y Kaku son solo datos cinéticos en una ecuación de control. Las máscaras han caído del cielo de la Torre Alta, y su descenso marca el inicio de la fase de evaluación terminal de Enies Lobby. El laberinto ya no es solo una prueba de fuerza para los piratas. Ahora es un escenario bajo la observación directa del Ojo Supremo del Gobierno Mundial. El descenso por jepo de los agentes del CP0 no se detiene en los patios internos de la Torre de la Justicia. Tras evaluar el colapso inminente de las líneas de Spandam y registrar el impacto del puño de Garp, las dos máscaras blancas toman una decisión ejecutiva extrema. Cruzar la barrera del perímetro para exigir explicaciones directamente en el centro del poder militar disidente. Abriendo un vector de avance de alta velocidad sobre el mar enfurecido por el Aqua Laguna, las dos siluetas blancas caen del cielo de la tormenta y aterrizan con una precisión geométrica sobre la madera noble de la cubierta principal del buque insignia del vicealmirante. 1. La invasión del espacio soberano de la Marina. El aterrizaje del CP0 en la proa genera una onda de choque estática que hace que las capas de los oficiales subalternos se agiten violentamente. Los soldados de la Marina de élite encañonan de inmediato a los intrusos, pero la mano derecha de Garp, Bogart, hace una señal seca con el guante para detener el fuego. Él sabe perfectamente quiénes son esos abrigos blancos largos. El choque de autoridades. El CP0 responde directamente a los nobles mundiales, Tenryubito. La Marina responde al almirante en jefe y al gobierno en un sentido institucional. El encuentro cara a cara en esta cubierta representa la fricción máxima entre las sombras políticas y la fuerza militar de campo. La postura del héroe. Garp sigue sentado en su silla de lona. No ha dejado de masticar sus galletas de arroz, pero sus ojos, fijos bajo el ceño fruncido, evalúan el nivel de audacia de las máscaras. 2. La ecuación del enfrentamiento verbal. El agente de la máscara de porcelana da un paso al frente, ignorando las armas que le apuntan. Su voz, filtrada por el modulador del casco, resuena plana, libre de la histeria burocrática de Spandam, pero cargada de una amenaza legal absoluta. Vicealmirante Monkey de Garp, pronuncia el agente del CP0. Su buque se encuentra fuera del cuadrante de despliegue asignado para la Booster Call. Además, el pulso vital de nuestro especialista, Blueno, fue suprimido tras interceptar los vectores de este navío. Interferir con las operaciones del Cyberpol en territorio judicial es catalogado como una anomalía de nivel de alta traición. Garp traga la galleta de arroz, se limpia las manos con un pañuelo de la Marina y suelta una risa seca, desprovista de alegría. ¿Alta traición? No me hagáis reír, máscaras, dice Garp, poniéndose de pie de golpe. Su inmensa estatura ensombrece a los agentes. Ese muchacho del Cyberpol saltó a mi cubierta como un pirata cualquiera y mi puño reaccionó solo. Si el gobierno mundial no puede entrenar a sus asesinos para que miren por dónde caminan en las dimensiones, no es mi problema. Yo estoy aquí para ver el final de este desastre, no para seguir las órdenes de un cobarde como Spandam. 3. La línea en la madera. Bogart se coloca en un ángulo de interceptación oblicuo, con los dedos firmemente asentados en la empuñadura de su sable, listo para desenvainar un Iaijutsu si el CP0 intenta levantar una sola mano. La tensión en la cubierta es tan densa que el agua del Aqua Laguna que cae sobre el barco parece evaporarse antes de tocar la madera debido a la presión estática de las voluntades en conflicto. El CP0 registra la respuesta de Garp en sus bitácoras cifradas internos. Saben que un enfrentamiento físico contra el héroe de la Marina en su propio buque destruiría la cohesión de las flotas antes de que los 10 buques de guerra de la Booster Call inicien el bombardeo. Las máscaras blancas no retroceden, pero detienen su avance táctico. La confrontación cara a cara ha dejado claras las reglas. La Marina vigila el perímetro con sus propios códigos, las sombras operan en el laberinto, y en medio de ambas fuerzas, el destino de los Sombrero de Paja y Nico Robin se decide a golpe de sangre en las habitaciones de la torre. El crujido de la madera bajo las botas de Garp resuena por encima del rugido del mar. Frente a él, las dos máscaras blancas del CP0 permanecen inmóviles, como estatuas de sal en medio de la tormenta. La acusación de alta traición flota en el aire saturado de ozono, pero el vicealmirante de la Marina no se inmuta. Con una parsimonia que roza el insulto, estira la mano hacia su bolsa, saca otra galleta de arroz y la muerde con un crujido seco. Para la inteligencia suprema del gobierno mundial, las órdenes son axiomas matemáticos.
Para el héroe de la Marina, las órdenes son solo sugerencias burocráticas cuando se cruzan con su propio código. 1. La ruptura del protocolo absoluto. El agente de la máscara de porcelana estrecha sus vectores de observación. La respuesta de Garp no es solo una insubordinación. Es un desafío directo a la cadena de mando que sostiene el orden de los nobles mundiales. La jurisdicción de las sombras. El CP0 le recuerda a Garp que Nies Lobby es una zona de exclusión militar bajo la autoridad del Superpol hasta que la Booster Call sea ejecutada de forma efectiva. Cualquier movimiento no coordinado destruye la predictibilidad del ataque coordinado de los 10 buques de guerra que ya se aproximan. La respuesta del linaje. Garp exhala un bufido de desdén. Su capa de justicia se agita violentamente por el viento del Aqua Laguna, revelando la musculatura de un hombre que ha moldeado el mapa del mar a base de puñetazos. 2. La ecuación de la resistencia pasiva. Garp apoya ambos brazos en la barandilla de la proa, dando la espalda a los agentes del CP0 de manera deliberada. Es un gesto de desprecio táctico absoluto. La física del estatus. Un agente del CP0 posee la autoridad política para ejecutar a un rey o destruir un país en las sombras. Sin embargo, frente a un mito viviente como Garp, esa autoridad carece de masa crítica. Forzar un arresto físico o un combate en esta cubierta requeriría un despliegue de fuerza de nivel almirante, algo que el CP0 no puede permitirse mientras la Torre de la Justicia se cae a pedazos. Escuchadme bien, pedazos de tela, dice Garp, sin volverse a mirarlos. Podéis ir a llorarle a los 5 ancianos, Gorosei, si queréis. Yo no me muevo de este cuadrante hasta que vea el desenlace de lo que mi estúpido nieto ha empezado. Si vuestro preciado CP9 es tan débil como para dejarse arrebatar a la chica por unos novatos, el gobierno mundial tiene problemas más graves que la posición de mi barco. 3. El repliegue del espectro. Al notar que la presión psicológica no altera un solo músculo del vicealmirante y que Bogart mantiene el pulgar en la guardia de su sable, el CP0 comprende que ha llegado a un punto de saturación logística. No hay negociación posible con el héroe. Los dos agentes de blanco dan un paso hacia atrás de manera síncrona, sus siluetas difuminándose bajo el agua de la tormenta. Activan un gepo invertido, ascendiendo de regreso hacia las nubes bajas del Aqua Laguna para reubicarse en los tejados de la torre. Garp los ve desaparecer con una mirada sombría. Su risa se ha apagado. Sabe que al ignorar oficialmente a la inteligencia suprema, ha puesto su propio estatus en la línea de fuego del gobierno mundial. Pero mientras los sombrero de paja sigan derramando sangre en el laberinto inferior, el viejo marine se asegurará de que el perímetro exterior siga bajo la ley del acero y el Aki. El repliegue del CP0 deja la cubierta del buque insignia envuelta en un silencio espeso, solo roto por el rugido de las olas infectadas por el Aqua Laguna. Las dos máscaras blancas han ascendido hacia los cielos de Enies Lobby, pero la brecha ideológica que acaban de abrir permanece expuesta en la proa. No se trata de una simple ráfaga de insubordinación. Es el choque frontal entre la jurisdicción militar de la Marina y el control absoluto de los secretos de Estado manejados por el Superpol. 1. La línea divisoria de la justicia. Bogart da un paso al frente, soltando la empuñadura de su sable con un clic sutil. Sus ojos, ocultos tras el ala del sombrero, recorren las nubes donde los agentes del gobierno se desvanecieron. Vicealmirante, el CP0 no olvida. Registrarán este diálogo como una declaración formal de neutralidad activa en sus informes para el Gorosei, advierte el espadachín, con una voz desprovista de emoción pero cargada de realismo político. Que escriban lo que quieran en sus malditos papeles, escupe Garp, apoyando sus enormes manos sobre la barandilla de hierro, que se deforma levemente bajo su presión. La marina está hecha para proteger a los ciudadanos en el mar, Bogart. Pero esos bastardos del Superpol, ellos solo protegen el miedo. Lo que ocultan en esa torre, la historia que quieren borrar con esa Booster Call, no es justicia. Son solo los trapos sucios de los dragones celestiales. 2. La paradoja de los dos poderes. El conflicto de jurisdicciones dentro del gobierno mundial opera bajo una tensión estructural constante. Mientras la Marina se rige por códigos de honor públicos y jerarquías militares visibles, el Superpol ejecuta el derecho de excepción legal, borrando islas enteras del mapa si los secretos de Estado, como el siglo vacío o los poneglyphs, se ven comprometidos. El factor del linaje de. Para Garp, la situación tiene un matiz desgarrador. Sabe que la presencia de su nieto Luffy en el laberinto no es una coincidencia matemática. Es la inercia de la D colisionando contra el orden establecido. La Marina está obligada por ley a destruir a los piratas, pero Garp se niega a permitir que la inteligencia política del CP0 manipule los hilos de esa carnicería para tapar las debilidades de Spandam. 3.
El perímetro se congela. Garp levanta la mirada hacia la Torre de la Justicia, cuyos pisos inferiores ya tiemblan por las detonaciones de los duelos de sus nakamas. Los 10 buques de guerra de la Booster Call ya recortan sus siluetas en el horizonte brumoso, con los cañones cargados con munición de demolición masiva. Bogart. Mantén el barco exactamente en este eje, ordena el héroe de la marina, y su voz adquiere una rigidez de acero que rara vez muestra. Si algún barco de la línea de bombardeo intenta abrir fuego antes de que el CP-9 resuelva sus asuntos en las habitaciones, les recordaremos por qué este viejo buque sigue liderando la vanguardia. Los diálogos crudos en la proa han terminado. Las cartas están sobre la mesa. La marina de Garp no será el peón de las sombras. Mientras el laberinto interior de la torre devora las vidas de los agentes y los piratas en una casa desesperada por las llaves de Kairoseki, el perímetro exterior se convierte en un polvorín congelado a la espera de la primera chispa. Mientras las ondas de choque de los duelos de Luffy, Zoro y Sanji hacen retumbar los cimientos de la torre de la justicia, los dos agentes del CP-0 se materializan nuevamente en la aguja este. La confrontación con Garp ha dejado claro que la marina de élite no moverá un solo dedo para proteger al Cyberpol en el perímetro exterior. Frente a este escenario de aislamiento táctico, las máscaras blancas deciden activar el protocolo de contingencia supremo, saltar la cadena de mando ordinaria y enviar un reporte de prioridad Omega directamente a la Tierra Santa de Mariejois 1. La criptografía del caracol negro. El agente de la máscara de porcelana extrae un Denden Musi negro de interferencia magnética, un dispositivo blindado con aleaciones de plomo que impide el rastreo de frecuencias por parte de la marina o de los revolucionarios. El destino de la señal no es el despacho del almirante en jefe Sengoku, sino los salones del Pangea Castle, donde el Consejo de los 5 Ancianos, Gorosei, procesa las variables de la estabilidad global. El núcleo del reporte. El CP-0 no informa sobre las bajas del CP-9 ni sobre los gritos histéricos de Spandam. Para Mariejois, esas son piezas sacrificables. El dato crítico que transmiten es el comportamiento estructural de la torre bajo el impacto del armamento pirata. La anomalía del material. Las paredes internas, reforzadas secretamente con Wapolmetal, la aleación de memoria molecular, están registrando un nivel de fatiga que desafía los cálculos de los ingenieros del gobierno mundial 2. La física del Wapolmetal bajo presión cinética. El Wapolmetal es valorado por su capacidad para absorber impactos mecánicos y recuperar su forma geométrica original mediante estímulos térmicos. Sin embargo, los ataques combinados de los sombrero de paja están operando a una escala de energía destructiva que altera la física molecular de la aleación. Saturación por resonancia. Los cortes de aire de Zoro, $Rankiaku $, y la fricción térmica del estilo de Sanji generan una fluctuación síncrona en los muros. La energía cinética, $EK $, transmitida por los golpes excede el límite elástico del material. En lugar de disipar la fuerza, el Wapolmetal está sufriendo una histéresis estructural, acumulando el estrés mecánico en los puntos de pivote de la torre en lugar de neutralizarlo. 3. La sentencia de la Tierra Santa. El receptor en Mariejois emite un chasquido de respuesta. La voz del otro lado de la línea es anciana, gélida y desprovista de cualquier empatía humana. Las variables han sido analizadas. Si el Wapolmetal colapsa, los secretos industriales de su fundición y los archivos clasificados del siglo vacío guardados en los sótanos de Enies Lobby quedarán expuestos antes de que los barcos de la Booster Call inicien el bombardeo. Si la contención del CP-9 falla y la aleación del Wapolmetal no resiste la fricción de los piratas, destruyan la torre desde el subsuelo, ordena la voz desde Mariejois. No permitan que la ingeniería de la Tierra Santa sea analizada por el linaje del D. Activen la fase de desecho. El CP-0 corta la comunicación. El reporte ha sido entregado y las órdenes son absolutas. Mientras en los pisos inferiores la tripulación sigue cazando las llaves de Kairoseki habitación por habitación, en las sombras de Mariejois ya se ha firmado la orden de demolición de la isla judicial. El laberinto ya no es solo una trampa para los piratas. Es un reactor a punto de estallar por su propia fatiga material. Las alarmas internas del CP-0 se disparan en el plano digital y estructural. El reporte a Mariejois no solo ha activado la fase de desecho político, ha encendido una alerta tecnológica de nivel Omega dentro de los sistemas de monitorización de la Torre de la Justicia. El peligro real ya no es solo que los sombrero de paja liberen a Nico Robin. Es que la brutalidad física de sus ataques está a punto de exponer el núcleo cinético de Wapolmetal que estabiliza los cimientos flotantes de Enies Lobby. Si la tripulación asimila o destruye esa tecnología, el equilibrio militar del mundo colapsará. 1.
El secreto industrial del subsuelo bajo el laberinto de las habitaciones blindadas, justo en el nexo donde se conectan los pasillos subterráneos hacia la puerta de la justicia, se encuentra el generador de masa estática de la isla. Se trata de un núcleo esférico compuesto por una variante pura y autorregenerativa de Wapol Metal, diseñada para absorber la energía mareomotriz de la cascada infinita y reconvertirla en estabilidad estructural para los edificios gubernamentales. La brecha táctica. Los agentes del CP0 observan en sus terminales cómo las vibraciones cinéticas de los duelos superiores se desplazan hacia el subsuelo. El riesgo de absorción. Frankie, con sus conocimientos de ingeniería naval avanzada y los planos de Plutón grabados en su memoria, está operando en los niveles inferiores junto a Chopper. Si el cyborg logra poner las manos sobre el núcleo cinético, podría descifrar la fórmula de la aleación molecular del gobierno mundial 2. La física del colapso cinético. Los impactos de los sombrero de paja han creado un patrón de frecuencias armónicas destructivas. El gear de Luffy en el pozo central y el acero de Zoro en la torre este están actuando como osciladores mecánicos externos. Efecto de resonancia crítica. Cuando la frecuencia de los impactos piratas, $F y $, se iguala con la frecuencia natural de oscilación del núcleo cinético, $Fn, la amplitud del sistema tiende al infinito, $. En términos estructurales, esto significa que la energía acumulada en el Wapol Metal ya no se disipa en forma de calor. Se está convirtiendo en una onda de choque estática que amenaza con fragmentar la isla judicial desde su propio eje magnético 3. La directiva de contención tecnológica a través de las máscaras de porcelana, los ojos del CP0 destellan con una urgencia fría. Ya no pueden limitarse a observar el laberinto. Si los piratas dañan el núcleo o si Frankie intenta desmantelar la aleación para sus propios sistemas cibernéticos, el conocimiento del gobierno mundial caerá en manos de la insurgencia. La directiva es clara: blindar el acceso al subsuelo. Mientras los duelos por las llaves de Kairoseki llegan a su punto de ebullición en los pisos intermedios, las defensas automáticas y los últimos sistemas de seguridad hidráulica de la Torre de la Justicia comienzan a cerrarse alrededor del núcleo cinético. La Casa de las Llaves se ha transformado, sin que los piratas lo sepan, en una carrera de alta tecnología contra la destrucción total de la física de Enies Lobby. El intento del CP0 por descender hacia el subsuelo para activar la fase de desecho y asegurar el núcleo cinético de Wapol Metal es interceptado antes de que sus botas toquen el primer nivel de los laboratorios. Desde la barandilla de su buque insignia, el vicealmirante Garp detecta el cambio de trayectoria de las dos siluetas blancas a través de un despliegue masivo de su Kenbunsoku Aki de observación. Con un salto que fractura la cubierta de madera de su propio navío, Garp cruza el espacio aéreo del abismo y se interpone directamente en el vector de caída del CP0, aterrizando sobre el puente de interconexión exterior con un impacto que hace temblar la caliza de la Torre 1. El muro militar de la Marina Garp se yergue en medio del pasadizo, con los brazos cruzados y la capa de justicia bloqueando por completo el acceso a las escotillas hidráulicas del subsuelo. Su presencia física anula la balística del jepo sónico de los agentes, obligándolos a frenar en seco en el aire y tomar tierra a 10 metros de distancia. El bloqueo de jurisdicción. Los agentes del CP0 intentan levantar sus acreditaciones doradas de Mariejois, pero Garp ni siquiera se molesta en mirarlas. La fuerza de contención pasiva. El vicealmirante no desenvaina ni adopta una postura de combate fluida. Simplemente ensancha sus hombros. Detrás de él, Bogard aparece en las sombras de la cornisa superior, manteniendo el perímetro aislado de cualquier interferencia externa. 2. La ecuación del freno político. El CP0 comprende de inmediato que intentar rodear o atacar a Garp en este punto neutralizaría la estabilidad de toda la operación de Enies Lobby. Análisis de saturación legal. El poder político del CP0 emana directamente de los nobles mundiales, $PSP0, pero la autoridad de campo y el respeto absoluto de las tropas de la Marina de élite hacia Garp, a Garp, actúan como un escudo de inmunidad soberana. Si el CP0 inicia un intercambio hostil contra el héroe de la Marina, las unidades de vanguardia que custodian la isla deponerían sus funciones o se volverían contra el Cyberpol, colapsando la logística de la Booster Call 3. La sentencia del viejo marine. El agente de la máscara de porcelana da un paso al frente, con los puños cerrados bajo sus mangas inmaculadas. Vicealmirante Garp está interfiriendo con una directiva Omega de la Tierra Santa. Si el núcleo de Wapol Metal es expuesto o asimilado por los fugitivos, las consecuencias geopolíticas caerán sobre su cabeza. Ya os lo he dicho, máscaras, responde Garp, y su voz adquiere una gravedad que silencia el silbido del Aqua Laguna.
Los asuntos del interior de esa torre los van a resolver los puños de los que están peleando dentro. No voy a permitir que los perros de Mariejois dinamiten los cimientos del edificio para tapar sus debilidades tecnológicas mientras mi familia y los soldados de la marina están en el tablero. Si el Wapolmetal se rompe, que se rompa. Pero aquí nadie va a jugar a las sombras mientras yo vigile la puerta. El CP0 se ve forzado a congelar su avance. La neutralización política es absoluta. Con las máscaras blancas bloqueadas en la periferia media por el muro inamovible de Garp, el laberinto de las habitaciones blindadas queda aislado de intervenciones del gobierno central. La resolución del conflicto regresa por completo a los puños de los sombrero de paja, quienes, ajenos a la guerra tecnológica del subsuelo, continúan destrozando las defensas del CP9 habitación por habitación. Mientras el muro infranqueable del vicealmirante Garp congela las acciones del CP0 en la periferia, el verdadero colapso nervioso del gobierno mundial se manifiesta en las entrañas de la Torre de la Justicia. En el túnel subterráneo blindado que conecta el complejo principal con la Puerta de la Justicia, la farsa de la infalibilidad gubernamental se cae a pedazos. Spandam, el comandante supremo del CP9, ha cruzado el umbral de la seguridad táctica para entrar en un estado de pánico psicótico absoluto. 1. El colapso de la omnisciencia burocrática con el receptor del Dendenmusi de onda corta firmemente apretado en su mano temblorosa, Spandam escucha los informes síncronos de la destrucción de las habitaciones blindadas. El diseño de contención perfecta que había planeado en su escritorio de Mariejois se está disolviendo bajo el impacto de la fuerza bruta pirata. El aislamiento de la información, las bajas consecutivas del CP9 y el silencio sepulcral de la señal de Blueno le confirman que la periferia ha caído. Además, los temblores armónicos provocados por el estrés cinético del Wapolmetal hacen que el techo del túnel desprenda polvo de caliza sobre su costosa chaqueta. La histeria del botón dorado. Spandam observa el Dendenmusi dorado de la Booster Call colgado de su cuello. Su mano oscila sobre el activador. Sabe que pulsar el botón destruirá Enies Lobby por completo, borrando tanto a los piratas como su propia carrera militar ante el Gorosei 2. La dinámica del arrastre. La resistencia de Robin en su desesperación, Spandam descarga su frustración directamente sobre Nico Robin, tirando de las cadenas de Kairoseki con una violencia errática. Sus botas resbalan sobre el suelo húmedo del túnel mientras avanza a trompicones, arrastrando a la arqueóloga hacia la barcaza de extracción. La fractura de la autoridad. ¿Por qué no se mueren de una vez? Brama Spandam, con los ojos inyectados en sangre y la saliva saltando de su máscara de cuero. Son solo un puñado de basura de East Blue. Tengo el poder de 10 buques de guerra en la palma de mi mano. Soy el maldito comandante de la justicia. Robin, con las rodillas ensangrentadas por el arrastre pero con la mirada fija, nota la vibración del suelo. Ella no ve los muros de Wapolmetal ni sabe que Garp ha bloqueado al CP0, pero reconoce el eco del impacto de los puños de su capitán. El pánico de Spandam es la prueba matemática de que el mito del gobierno mundial es vulnerable. 3. La sombra del depredador. A pocos metros detrás de ellos, Rob Luxi camina con una parsimonia glacial, con su paloma Atori posada en el hombro inmutable. Para el asesino supremo del CP9, la histeria de su comandante es un espectáculo patético. Luxi no comparte el miedo burocrático de Spandam. Sus instintos Oan solo registran una cosa: el rastro térmico y la presión del aire que deja Monkey Delphi mientras pulveriza las compuertas del túnel a una velocidad síncrona. Spandam ha perdido el control del mapa, del CP9 y de su propia cordura. El laberinto ha dejado de ser su tablero de ajedrez para convertirse en su propia jaula, mientras el eco de los pasos de la vanguardia pirata resuena cada vez más cerca en la oscuridad del subsuelo. Mientras el pánico histérico de Spandam resuena en las paredes del corredor subterráneo, la verdadera contención del gobierno mundial recae sobre los hombros del arma humana más letal del Cyberpol. Rob Luxi asume el control absoluto de la logística de evacuación, ignorando los gritos de su comandante y concentrando sus instintos en asegurar el vector de extracción final. El tramo que conduce a las celdas de aislamiento y la barcaza de la Puerta de la Justicia. Para Luxi, la crisis estructural provocada por la fatiga del Wapolmetal y el avance de los piratas no es motivo de histeria, sino una ecuación de eliminación física que está a punto de resolver uno. El despliegue de la geometría Swan Luxi camina a 3 pasos de distancia por detrás de Nico Robin, manteniendo una distancia métrica perfecta que le permite monitorear tanto los espasmos de Spandam como cualquier intento de resistencia de la arqueóloga. Su presencia física actúa como un blindaje absoluto en el pasadizo cerrado. El escaneo de presión.
Atori, la paloma en su hombro, mantiene las alas semiabiertas, actuando como un sensor biológico que detecta las fluctuaciones del aire causadas por las detonaciones en los pisos superiores. El cierre de compuertas hidráulicas. A medida que avanzan, Luxi utiliza los paneles de control de la marina instalados en los muros para sellar de forma permanente las compuertas de acero de 3 pulgadas de grosor detrás de ellos. No busca esconderse. Busca embotellar el avance lineal de Monkey Delphi en un único punto de estrangulamiento. 2. La física del corredor de contención. El túnel del subsuelo está diseñado para neutralizar las ventajas de movilidad de un intruso. Al ser un espacio estrecho y rectilíneo, las técnicas basadas en el SORM o los ataques de área sufren un efecto de rebote cinético que daña tanto al atacante como al entorno. El factor del espacio confinado. En un corredor de sección transversal reducida, $A igual WH$, la velocidad lineal del Soru se vuelve predecible. Luxi, maestro absoluto del Rokusiki, sabe que Luffy no podrá realizar fintas laterales ni cambios de eje geométrico. El capitán de los sombrero de paja se verá obligado a avanzar en una línea recta perfecta, directamente hacia el rango de impacto de su Shigan y su Rankyaku 3. El umbral del calabozo inferior. La escolta llega al nodo de las celdas de aislamiento, el punto más bajo de la estructura antes de la plataforma de embarque. El aire aquí es frío, saturado con la humedad de la cascada infinita que ruge al otro lado del granito blindado. Spandam, exhausto por su propio miedo, empuja a Robin dentro del perímetro de seguridad de la última esclusa. Luxi se detiene en seco justo en el centro del pasillo de acceso, dando la espalda a la celda y mirando hacia la oscuridad del corredor que acaban de cruzar. Sus ojos oscuros adquieren el brillo dorado característico de su naturaleza depredadora. Su cuerpo empieza a expandirse sutilmente, liberando la presión tisular de su forma híbrida de leopardo. El camino hacia la puerta de la justicia está cerrado por el muro de carne, garras y haki más denso del Zipperpole. La vanguardia pirata ha llegado al final del laberinto, y el precio de la entrada se pagará con sangre. Mientras Rob Luxi blinda el acceso al calabozo inferior, la vibración armónica del subsuelo no pasa desapercibida para el ojo clínico de la ingeniería pirata. Frankie, tras separarse de la retaguardia en los laboratorios bajos, detiene su avance en una de las cámaras de mantenimiento hidráulico de la torre. Sus implantes cibernéticos y su ojo izquierdo modificado detectan de inmediato que la estructura no está hecha de piedra caliza ordinaria. Los muros están reaccionando a los impactos con una firma de frecuencia electromagnética que él conoce muy bien. 1. El escaneo de la memoria molecular. Frankie conecta la interfaz digital de su antebrazo metálico a una de las vigas expuestas que sostienen el sistema de compuertas hidráulicas. Su procesador interno comienza a registrar un flujo masivo de datos estructurales, traduciendo el estrés mecánico del edificio en vectores legibles. El descubrimiento del secreto. Su escáner óptico decodifica las microfisuras de los muros. Esta densidad, esto no es acero naval. Es una aleación de memoria molecular autorregenerativa, murmura el cyborg para sí mismo, identificando los patrones del Wapol-metal. El registro de los planos. Como el hombre que memorizó cada línea y cuaderna de los planos del arma ancestral Plutón, Frankie comprende la ingeniería militar a una escala matemática superior. Empieza a almacenar la matriz de histéresis del material en sus bancos de datos internos, dándose cuenta de que el gobierno mundial está utilizando esta tecnología para mantener flotando el complejo sobre la cascada infinita. 2. La ecuación de la fatiga estructural. El análisis cibernético de Frankie arroja una gráfica de saturación crítica. La energía acumulada por los impactos síncronos de la tripulación en los pisos superiores, $, está empujando al material hacia su punto de no retorno. Diagnóstico del cyborg. El Wapol-metal está absorbiendo la energía, pero al estar aislado del sistema de refrigeración del subsuelo por el bloqueo político en la periferia, la aleación no puede disipar el calor latente. La estructura está experimentando una deformación por fatiga que debilita los puntos de anclaje de la torre a la base de la isla judicial 3. La ventana de sabotaje tecnológico. Frankie corta la conexión del cableado de su brazo con un chispazo azul. Sabe que si Luffy y Luxi colisionan en el corredor cerrado con su máxima potencia cinemática, el impacto final actuará como el detonador térmico que romperá la memoria molecular del Wapol-metal, colapsando el calabozo entero. Hoy, Sogeking, Chopper. Habla Frankie a través del comunicador interno, con una sonrisa salvaje cruzando su rostro de metal. Olvídense de buscar un camino limpio. Las paredes de este lugar están tan tensas que un buen golpe en el eje central va a mandar toda la infraestructura al fondo del abismo. Tenemos los datos de su preciada aleación y es hora de demoler el laboratorio.
Con el registro de datos completado, Frankie no solo ha robado uno de los secretos industriales más valiosos del gobierno mundial, ha encontrado el punto de quiebre físico de la Torre de la Justicia. La Casa de las Llaves gana una nueva variable. La tripulación ya no solo pelea contra los asesinos, sino contra el reloj de un colapso estructural inminente. El olor a madera noble quemada, cera de suelos y el denso aroma a tabaco barato guían los pasos del cocinero a través del laberinto del ala oeste. Sanji se detiene frente a una imponente puerta de caliza reforzada. No necesita un escáner cibernético como el de Frankie. Su olfato, entrenado en las cocinas más exigentes del mar, detecta el rastro de un depredador que rompe el aire limpio de la torre. Al exhalar una bocanada de humo de su cigarrillo King Round, la corriente de aire es succionada por la rendija inferior de la compuerta. La arena está lista. 1. El comedor de élite. Una jaula de parqué. Sanji abre la puerta de un puntapié seco, adentrándose en el antiguo comedor de oficiales de la torre. El espacio es amplio, iluminado por lámparas de araña que oscilan debido a los temblores armónicos del subsuelo. Continuará. Ya sin nada más que decir, cualquier recomendación para la historia o que pidan historias de otras temáticas, comenten y estaré pendiente. Ahora sí, hasta luego.